presentar a Jorge Vázquez Vega, quien dará una ponencia titulada Platón en una nuez. Jorge, bueno, pues es estudiante de nuestra facultad, aquí de Filosofía de León, y además también es estudiante de lenguas clásicas en la UNAM. Es un honor porque, bueno, pues es un alumno muy querido, amigo nuestro, y pues siempre tiene cosas muy interesantes que decir al respecto. Entonces, pues, adelante. Vale, pues muy buenas tardes primero, y muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar a la Facultad de Filosofía de León por brindarme este espacio en la Cátedra Amparo Gauss, y gracias a ustedes por su presencia aquí, que aunque es poca, pues ya que vamos a hablar de Platón, pues se cuenta de un poeta llamado Antímaco de Colofón, del siglo IV, contemporáneo de Platón, que leyó en algún momento en público su poema La Tebaida, del cual nos quedan los pocos fragmentos, y en el público estaba Platón como asistente, ¿no? Primero había mucha gente, pero poco a poco se fueron levantando y se fueron yendo, y al final quedó solo Platón en el público, y dijo Antímaco, bueno, pues es que el juicio de Platón vale para mí por otros mismos. Entonces, aunque somos pocos, pues somos, ¿verdad? Más sobran quintesencias que fárragos, ¿eh? Pero bueno, pues antes de comenzar formalmente con la exposición, pues me parece pertinente primero dar razón del título con que he decidido rotular esta comunicación, ¿no? Pues Platón en una nuez, que es un rótulo que acaso pues pueda sugerir una cierta intención literaria por mi parte, que sin duda la hay, pero que es una intención estrictamente filosófica, como voy a tratar de mostrar a continuación. En una nuez, bueno, pues seguramente con seguridad conocen todos ustedes la anécdota que refieren primero Cicerón y luego Plinio, de que un individuo que redujo los 15.600 y tantos hexámetros de la Ilíada a un papiro que era tan pequeño y con caracteres tan menudos que cabía dentro de las cáscaras de una nuez, ¿no? La expresión en una nuez pues es muy frecuente en escritos académicos, ¿no? La famosa innuche hace referencia, sobre todo hace referencia pues al carácter sintético o al carácter sinóptico de aquello de lo cual se habla, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando se dice que en Simplicio, que en la tradición estoica está la demostración de la existencia de Dios, la famosa demostración ex gradibus entium, ¿no? Desde los grados de los entes, pues por un lado se quiere subrayar que ahí está incipientemente esa demostración, pero por otro lado se quiere subrayar también pues el carácter condensado, ¿no? Es decir, que es sinóptica, pues, ¿no? Que está ahí precisamente en una nuez, que cabe dentro de una nuez, ¿no? Claro, en este sentido también pudimos haber dicho, en vez de Platón en una nuez, pudimos haber dicho Platón en un sésamo, ¿no? Por aquello de grabar un dístico elegíaco en un grano de sésamo. Si ustedes han visto los granos de sésamo, verán lo dificultoso de la empresa, ¿no? Pero bueno, la antigüedad abundaba en estos prodigios miniaturísticos pues, no sé, se me ocurre ahora lo que hacía Calícrates, ¿no? De que se cuenta que esculpía figuras de hormigas en marfil que eran tan pequeñas que pues, no se distinguían sus partes. Pero en fin, Platón en una nuez quiere entonces pues incidir en el carácter sintético de la conocidísima sentencia en torno a la cual voy a hacer girar toda mi exposición el día de hoy, que es el conocidísimo lema de la Academia de Platón, el famoso no entre nadie que no sea geómetra, ¿no? Que se suele decir que se refiere al sustantivo geometría, ¿verdad? No entre nadie que no sepa geometría, en realidad es a geométretos medéis eicito, ¿no? No entre nadie que no sea geómetra. Abriendo aquí un paréntesis muy breve, pues hay que decir que la aseveración del carácter sintético de esta sentencia pues no es nuevo, ¿no? Ya se ha afirmado, lo insólito sería que fuera nuevo. Se ha afirmado a lo largo de la tradición que en esta sentencia se encuentra, por ejemplo, pues la propedéutica de la República, que establecía que el educando, el aprendiz de filósofo debía pasar por la astronomía, la aritmética, la música y la geometría antes de llegar al peldaño de la dialéctica, ¿no? Sí,
digamos que lo que yo voy a tratar de hacer aquí es intentar descifrar qué es lo que esta sentencia de la academia sintetiza, ¿no? Claro, como hemos dicho, pues de esta sentencia, en la cual diremos que está la filosofía de Platón en una nuez, la filosofía platónica en una nuez, pues nos asegura una muy arraigada tradición, que era el lema que figuraba en el frontispicio de la Academia Platónica. Claro, aquí huelga a enumerar las múltiples interpretaciones que ha recibido esta sentencia a lo largo de la historia, ¿verdad? De hecho, ni aunque tuviéramos 10 lenguas y 10 bocas, podríamos, por decirlo con número, podríamos enumerarlas aquí. Pero, en cualquier caso, pues lo que pretendo hacer en esta intervención mía es, por decirlo así, pues descorrer el velo de obviedad que envuelve a esta sentencia desde que Wilamowitz la pusiera en circulación en el gremio filosófico, en el segundo volumen de su estudio sobre Platón, famosísimo, ¿no? Hoy en día muy poco visitado, pero en sus días fue un bestseller, ¿no? El estudio sobre Wilamowitz. En el segundo volumen se refiere precisamente a esta es sencillamente quien la pone en circulación en el gremio filológico filosófico, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que quiero decir cuando digo que hay que descorrer el velo de obviedad que envuelve a esta sentencia? Pues sencillamente pues, a que se la suele citar muchas veces, ¿verdad?, diestra y siniestra, sin ir a las fuentes que la sustentan, ¿no? Sí, se suele decir, es que Platón dijo que el famoso lema de la academia, bueno, sí, pero hay que ir a las fuentes, ¿verdad? Si el lema de Nietzsche a los filósofos era filósofos a la mar, pues yo diría filósofos a las fuentes, ¿verdad? Porque muchas veces no ir a las fuentes redunda en la calidad de los análisis filosóficos, ¿no? Es decir, que conformarse con postales, bueno, lo que se podían llamar, y de hecho así las ha llamado, por ejemplo, Onfray en nuestros días, ¿no? Postales filosóficas, y una suerte de cliché simplificatorio, una suerte de consigna ya muy consabida, muy sobada. Esconderse detrás de eso en vez de ir a las fuentes que sustentan las sentencias, pues es sencillamente, yo creo que es una operación muy poco seria, ¿no? Bien. Es decir, que bueno, yo aquí sostendría que el ir a las fuentes pues no es una práctica desconectada del presente, por ejemplo, ni meramente erudita. Esto lo vamos a matizar un poco, ¿eh? Lo primero, pues, es decir, no es una práctica desconectada del presente, porque esas fuentes, sobre todo las fuentes clásicas, es decir, las fuentes imprescindibles, es lo que significa fundamentalmente clásico, ¿no? Lo insustituible, lo intercambiable. Esas fuentes pues figuran como reliquias, documentos en un presente, no en un pasado fantasmagórico, ¿no?, sino en el presente contante y sonante en el cual nos hallamos todos insertos, queramos o no. Nadie se puede salir del presente, eso por supuesto que sí. Pero, y luego en cuanto a lo de la erudición, ¿no?, que es el ir a las fuentes puede ser una práctica pues meramente erudita. Pues sí, pero no despreciativamente, ¿no? Si erudito significa el que hila fino, la etimología de erudito es ex rudius, ¿no? El que no trata las cosas gruesamente, ¿no? El que no se conforma con lo obvio, ¿no? Entonces podríamos decir que lo que voy a intentar hacer ahora pues es dar un largo rodeo para afirmar algo que ya todos sabemos, pero que no sabemos porque lo sabemos. Ese sería lo interesante del asunto, es decir, y no por saberlo estamos, digamos, autorizados a obviarlo, ¿no?, a darlo por consabido, a decir, bueno, esto ya todo el mundo lo sabe, no hace falta. En fin. Bueno, mi exposición va a constar de dos momentos, según el orden de la exposición. El primero de esos momentos va a ser de orden filológico, lo cual quiere decir, pues, ceñido más o menos al recinto de un saber más o menos firme, conceptual, aunque no por ello exento de una perspectiva filosófica, como se va a ver. Este sería el primer momento, el momento filológico. El segundo momento será de orden filosófico, lo que significa pues, análogo o equívoco respecto de otras posibles perspectivas, ¿no? Si la perspectiva que voy a proponer aquí pues, no es la única, ¿no?, aunque sí pretende reducir a las otras, pero bueno, en esto vamos a entrar enseguida. El orden de la exposición pues no es azaroso, ¿no? No es por azar o por cuestiones que
qué sé yo, de mi arbitrio, de que primero sea el momento filológico y luego el filosófico, sino que, bueno, porque es a partir, digamos, de los datos, de los facta que nos ofrece la disciplina filológica, tomándolos como, pues, como términos acu o como términos de los cuales se parte, que voy a intentar no digo que lo voy a conseguir, pero intentar remontar a una perspectiva filosófica, es decir, digamos, hasta las ideas que fungen ya como, pues, como términos ad quem, es decir, como términos hasta los cuales se quiere llegar, pero es necesario partir de algún lado, pues precisamente partir de los fenómenos de la filología para, de algún modo, salvar, o tratar de salvarlos, ¿no? Según otra vez con Platón, la vieja consigna que lanzó Platón a los astrónomos salvar los fenómenos, ¿no? El soseinta phaenomena, que le lanzó la consigna a los astrónomos porque se asombraban de los epiciclos de los astros y decía, bueno, pues tienen ustedes que dar razón de esto, ¿no? Entonces, sencillamente lo que voy a tratar de hacer es dar razón de por qué esta sentencia ha sido un tópico tan acusado en la categoría filológica. Por lo que se refiere al momento filológico, voy a apoyarme casi por entero en un artículo de un helenista francés llamado Henri Dominique Safry, que, bueno, es uno de los mayores especialistas en el pensamiento neoplatónico en nuestros días. Bueno, ya es un hombre muy mayor, tiene 90 y tantos años, pero sigue produciendo. Y, en fin, el artículo en cuestión apareció en el tomo 81 de la revista de Estudios Griegos y lleva por título precisamente Ageométretos Medeiseicito, una inscripción legendaria. Safry tilda o moteja de legendaria esta sentencia, y voy a pasar a darles la conclusión a la que llega Safry. Ahora veremos cómo es que llega ella, pero yo creo que sus análisis son muy serios, pero vamos a ver la conclusión a la que él llega. Bueno, la conclusión es que la sentencia que presuntamente figuraba como lema de la Academia Platónica, en el frontispicio de la Academia Platónica, en rigor es una inscripción más retórica que factual. Es decir, no remite a factum histórico de ningún tipo. No podemos decir con certeza que hubiera ninguna inscripción en el frontispicio de la Academia. Y claro, bueno, esto podría decir alguien que ya lo sabíamos, ¿no? Sí, podemos decir que en efecto, pues, nadie era lo bastante ingenuo para creer que en efecto, ¿verdad?, los académicos, antes de entrar en el umbral del edificio de la Academia, pues podían leer ahí: no entre nadie que no sepa geometría, ¿verdad? Eso yo, al menos a mi parecer, no lo creía nadie, ¿verdad? Sin duda, eso lo podemos conceder, pero ello, y esto es lo interesante, pues no es óbice para considerar lo expresado en esta sentencia como, pues, diríamos, como la esencia, no ya solo de la filosofía platónica, sino de la filosofía, diríamos, de la filosofía a secas, que es necesariamente platónica, ¿verdad? Si Heidegger decía, ¿verdad?, que el sintagma europeo, filosofía europea occidental era un sintagma tautológico, pues podemos decir aquí, filosofía platónica es un pleonasmo, ¿verdad? Si no hay filosofía que no sea platónica, precisamente porque la filosofía, pues, empieza con Platón. Esto lo voy a tratar de justificar más adelante, pero por ahora digamos esto, ¿no? Que la filosofía empieza con Platón, no como, bueno, la manualística, pues esto es un tópico, ¿no? Lo de que la filosofía empieza con Tales de Mileto o con quien se quiera, ¿verdad? Hay algunos que dicen que con Hesíodo o con Homero, incluso en Homero, ¿verdad? En el canto 23, cuando, en fin, el canto 23 de la Ilíada, cuando la muerte de Patroclo, en fin, ¿no? Algunos dicen, no, ahí está ya la esencia de lo que iba a ser luego el pensamiento, bueno, en fin, pero con Platón empieza en sentido estricto lo que llamamos filosofía, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos también de filosofía a secas, aunque sea platónica, también hay que matizar un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Porque, bueno, eso lo hemos visto apenas en noviembre, ¿no? Con el famoso Día Mundial de la Filosofía, que se celebró apenas en noviembre, ¿no? Fue proclamado creo que en el 2005-2006, el Día Mundial de la Filosofía por la UNESCO. Yo los invitaría a que leyeran la proclamación, porque es una proclamación de carácter, primero, marcadamente aristotélico, aunque después degenera ya en una cosa de que si la filosofía sirve para fundamentar la paz entre las naciones y la tolerancia y la democracia, que ya degenera en una cosa impresentable, pero en principio empieza, que sí, con el asombro, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, pues habría que preguntar a qué filosofía se refiere el Día Mundial de la Filosofía, ¿verdad? Es decir, es el artículo determinado, la filosofía, como si hubiera una sola filosofía y no en realidad múltiples filosofías que figuran como
pues como especies de una clase cuya esencia es polémica necesariamente, ¿verdad? Porque una filosofía excluye a la otra. Sí, en la antigüedad es justo decir las peleas a muerte que había entre epicúreos y estoicos, entre escépticos y peripatéticos, en fin, ¿no? Es decir, que si hablamos de la filosofía, pues aquí habría que decir un poco como decían los escolásticos, ¿no? Que la autoridad tiene la nariz de cera, ¿verdad? La autoritas cerium habet nasum. ¿Y por qué tiene la nariz de cera? Porque se la puede dirigir a donde se quiera. Se la calienta y ya la diriges a un lado a otro, a la paz o a la guerra. La filosofía en ese sentido, cuando hablamos de la filosofía en singular, sería una idea, pues, una idea lisológica, que llamamos nosotros, una idea que presenta aquello de lo cual estamos hablando en su homogeneidad, ¿no? Sin tomar en cuenta los relieves. Y con relieves, ¿qué queremos decir? Pues, por ejemplo, es decir, no es lo mismo la obtención de los placeres en la doctrina epicúrea que la obtención de los placeres en la doctrina, qué sé yo, en la cirenaica, por ejemplo, ¿no? Bueno, si es que había una doctrina cirenaica, que eso no es nada seguro. Pero en fin, o sea, el asunto es tomar en cuenta los relieves, ¿no? Las diferencias, no quedarnos simplemente que si la filosofía, como si fuera una idea que está ahí dada desde la eternidad, ¿verdad? Como si fuera una idea autónoma, ¿no? Bien. Bueno, esto me lo voy a saltar, ya lo he dicho. Bien, entonces, pues, más bien habría que decir que mi tesis, es decir, tomando en cuenta esto que acabamos de decir, que mi tesis es que la sentencia de la academia recoge la esencia de la idea de filosofía que el sistema del matrimonio filosófico de Gustavo Bueno propugna. Claro, no es la única idea de filosofía posible, eso no queda ninguna duda, nadie va a negar que la del matrimonio filosófico que es la única que figura, hay muchas otras, pero, y aquí viene lo áspero del asunto, sí que pretende ser la única. Es decir, sí que pretende ser aquella que subordine al resto de ideas de filosofía que se dan en el resto de sistemas filosóficos. Esto pues no debería espantar a nadie, ¿verdad? Porque ya decía Schopenhauer que en filosofía no puede haber más que un sultán y todos los demás son eunucos, o en el Parán no puede haber más que una reina y todos los demás son zánganos, ¿verdad? Es decir, todo sistema filosófico pugna necesariamente pues por entronarse como el sistema, como la filosofía verdadera por antonomasia. Digamos, en la guerra de todos contra todos de los sistemas filosóficos, tiene que haber uno que sea la filosofía verdadera, mientras que los demás figurarían ya como verdaderas filosofías. Claro, si esto es así, en efecto, si hay una filosofía verdadera, pues esa filosofía verdadera tendrá que ser capaz de dar cuenta o de dar razón, de entresacar, diríamos, la pepita de verdad que subyace al resto de sistemas filosóficos, ¿no? Porque tampoco los va a excluir, los tiene que incardinar en su propia perspectiva, ¿no? O sea, los tiene el propio Hegel ya intentó hacerlo, ¿no? En fin, es decir, que lo que sostengo aquí es que la sentencia de la academia recoge la esencia de la idea de filosofía que el matrimonio filosófico propugna. Bueno, con esto nos hemos desviado un poco, pero era necesario decirlo a título pues, de galeato, que además esto que acabo de decir tampoco está tan desconectado de lo que voy a decir a continuación, pero en fin. Vamos a entrar ahora sí en materia, ¿verdad? Lo primero que el texto de Safrey nos dice es que hay que distinguir entre el fondo y la forma de la inscripción de la academia. En cuanto a la forma, pues nos dice que esto de mandar inscribir sentencias en los dinteles de los edificios, de las casas, no era una práctica ajena a los griegos, formaba parte del modo de vida griego. Y a propósito de eso, pues podemos acordarnos del famoso agnostos theos, ¿no? El Dios desconocido, con que se encontró San Pablo al llegar a Atenas, la inscripción al Dios desconocido, ¿verdad? Pero podemos acordarnos también pues, de cierta inscripción que figuraba, era de rigor encontrar en los dinteles de las casas en Cícico, que era una inscripción que decía algo como: Heracles, protege este hogar, ¿no? Ningún mal entre aquí. Es como cuando vemos ahora en las casas, ¿verdad? Cuidado con el perro, bueno, pues aquí era cuidado con Heracles, ¿no? Entonces, un tránsito que asciende ya de las religiones primarias, de las religiones secundarias a las primarias de nuestros días, ¿no? Bueno, en fin, eso en cuanto a la forma de la sentencia, es decir, que sí que era una práctica habitual entre los griegos, pues esto de mandar inscribir sentencias. Luego, en cuanto al fondo, pues nos dice Safrey que
la sentencia de la Academia Platónica coincide inequívocamente, es de inspiración platónica, es decir, que para demostrarlo basta referirse a la propedéutica de matemáticas elementales que figura en la República. Claro, dicho esto, sí, vemos que sí coincidía con el modo de vida griego, esto de mandar inscribir sentencias, y coincide con la filosofía de Platón. Entonces diríamos aquí, pues, ¿cuál es el problema, verdad? Sí, ¿por qué no considerar que efectivamente, sí, ¿por qué no considerar que efectivamente Platón mandó inscribir esta sentencia o alguno de los académicos sucesores de Platón mandó inscribir esta sentencia en la Academia? Bueno, pues por dos motivos principales. Primero, porque por la carencia total de testimonios antiguos, ya veremos qué queremos decir con antiguos. La carencia total de testimonios antiguos al respecto nos impiden hacerlo así. Y el segundo motivo, pues porque la retórica helenística ha imaginado sentencias del mismo tenor de este tipo, pues de tipo propedéutico. Los retóricos helenísticos imaginaron también por ejemplo, para el Perípato de Aristóteles, o para el Pórtico de la Estoa, para el Jardín de Epicuro, sentencias, lemas del mismo tenor que habían estado escritas en los respectivos recintos de las escuelas filosóficas, ¿no? Aquí podemos traer una, se las voy a leer, que es muy bonita, la que trae Séneca en las cartas a Lucilio, a propósito del Jardín de Epicuro. Dice, bueno, esto es lo que dice Séneca, que figuraba en el dintel del jardín, diríamos, ¿verdad? Aunque no había ni dintel, pero bueno. Hospes hic bene manevis hic sumum bonum voluptas est, es decir, oh huésped mío, aquí ya serás bien, aquí el sumo bien es el placer, ¿verdad? Ese es el lema que dice Séneca, que era el lema de la escuela epicúrea. Pero bueno, esas son las dos razones fundamentales que se aducen para guardar un cierto recelo histórico hacia esta inscripción. No entre nadie que no sea geómetra, ¿verdad? El más antiguo de los testimonios de que tenemos noticia a propósito de esta sentencia es un escolio que figura al margen de uno de los discursos de Aelio Arístides. Aelio Arístides fue un retor del siglo II de nuestra era. Fíjense ustedes la distancia, ¿verdad?, entre el siglo IV que vivió Platón y el siglo II de Aelio Arístides, pues es contemporáneo, ¿verdad?, de Marco Aurelio. De hecho, si a alguno le suena el nombre de Aelio Arístides, es porque, y a lo mejor esto le suena un poco, es porque Arístides mandó, a manos de Marco Aurelio llegó un discurso de Arístides donde exhortaba a Marco Aurelio para que reconstruyera la ciudad de Esmirna luego de un poderoso terremoto que la asoló por aquellos años, y Marco Aurelio, pues conmovido, efectivamente puso sus fuerzas en marcha, ¿verdad? Pero bueno, el discurso al margen del cual se encuentra el escolio que les decía, es un discurso contra los críticos del Gorgias de Platón. Es decir, es un discurso, en cierto modo podemos decir que es platónico, ¿verdad? Y del escolio en cuestión, pues se ha demostrado, particularmente el profesor Friedrich Lentz ha demostrado, tiene un trabajo sobre los escolios de Arístides, ha demostrado que este escolio proviene de un tal Sópatros, que era también un retórico, pero del siglo, podemos situarlo en el siglo IV de nuestra era, es decir, 2 siglos después de Arístides. Por eso decía que había que tener una cautela infinita a la hora de hablar de la sentencia de la Academia, porque ya estamos estamos a la vuelta de la esquina, el siglo IV de nuestra era. Y el escolio de Sópatros, se los voy a pasar a leer, se los voy a leer en griego primero, para que vean ustedes que aparece la sentencia ahí literalmente, y luego lo traducimos. Dice Sópatros: Epeget rapto de emprostentes diatribes tu Platonos oti agiométretos me dice, y cito, aquí está la sentencia que andamos buscando: antianisos kai adicos egar geometriaten isoteta kai tendi kai osinen cetei. La traducción es la siguiente: había sido inscrito en el frontispicio de la escuela de Platón que nadie entre si no es geómetra, esto es, si no es igual y justo, porque la geometría anda en la búsqueda de la igualdad y de la justicia. Bueno, este es el pasaje más antiguo en que se halla la sentencia de la Academia. Y me parece digno de ser notado que este escolio de Sópatros parece resonar muy fuertemente, pues aquello que Sócrates dice en el Gorgias. No olvidemos que este discurso de Arístides, donde se encuentra el escolio de Sópatros, es un discurso contra los críticos del Gorgias. Digo que me parece que resuena el escolio, el reproche
que hace Sócrates a Calícles cuando Sócrates le dice a Calícles que descuida la geometría. El pasaje, de hecho, se encuentra en Gorgias 508a-67 y reza como sigue. Dice Sócrates a Calícles: Eisotes e geometrique kai enteiois kai en anthropois megatinatai. Es decir, la igualdad geométrica importa mucho entre los dioses y entre los hombres. Lo dice Sócrates, megadinatai, ¿no? Es decir, importa mucho, no es una cosa que podamos dejar, que sea de poco momento, que podemos dejar de lado sencillamente, ¿no? Los siguientes testimonios de que tenemos noticia, bueno, en primer lugar habría que citar uno que figura en cierto discurso del emperador Juliano, famoso Juliano el Apóstata, contemporáneo, bueno, ligeramente Sópatros, contemporáneo, ligeramente anterior a Sópatros. Figura este testimonio, digo, en un discurso de Juliano contra un miembro de la secta cínica de nombre Heracleo. Y en este discurso, Juliano se refiere a una supuesta fórmula que Aristóteles había mandado inscribir en su escuela. Es una suerte de fórmula de admisión, en la cual, por cierto, se dice que los miembros del perípato debían diapanton ton matematon ectai, es decir, haber transitado por todos los saberes. Luego veremos por qué esto de haber transitado por todos los saberes es importante. Pero bueno, lo que importa ahora es que el hecho de que Juliano dice algo como que, bueno, Aristóteles mandó inscribir ciertos preceptos en su escuela del mismo modo que Platón lo hizo en la suya. Es decir, no figura la fórmula que Platón había hecho inscribir en su escuela, pero sí se nos dice que, al igual que en el perípato aristotélico, sí que había una sentencia, ¿verdad? Una sentencia inscrita en la academia. Ese sería el segundo testimonio. Después, bueno, aquí ya el mar ya se hace inabarcable, porque tenemos los testimonios de la escuela de Alejandría, y ahí la anécdota de la inscripción se utilizó con una profusión realmente impresionante, pero podemos referirnos como ejemplo al comentario, al de Ánima de Aristóteles de Filópono, donde Filópono en algún momento empieza a poner la sentencia de la academia, la empieza a poner en paralelo con ciertas fórmulas de origen, bueno, de raigambre pitagórica. La fórmula que cita Filópono varía ligeramente respecto a lo que encontramos en Sópatros, que les acabo de citar. Es agiometretos me, y cito, ¿verdad? No entre quien no sea geómetra, es una ligera variación respecto a la fórmula que vimos en Sópatros, ¿no? Luego, dentro de la propia escuela de Alejandría, pues podemos citar, por ejemplo, pues, a Olimpiodoro, a David, a Elías, donde vuelve a aparecer literalmente la fórmula primigenia, la fórmula que encontramos en Sópatros, agiometretos me dice y cito, literalmente. Y bueno, lo interesante de esto es que, bueno, lo que Safri dice en punto a la utilización de la inscripción por parte de los epígonos alejandrinos, bueno, dice que la utilización tenía una función doble. Y efectivamente se puede ver, a poco que se ojeen los textos, se puede ver que esto es así. La primera función que tenía era incardinar a Platón en la tradición pitagórica, y la segunda referirse a las matemáticas como un paso necesario, propedéutico, para alcanzar la filosofía. Bien, bueno, por último en el momento filológico, no crean ustedes que voy a acabar, no se emocionen, vamos a referirnos al último de los testimonios que trae Safri a este propósito. Y bueno, aparece en una figura interesantísima del siglo XII de nuestra era. Fíjense ustedes ya la distancia que el siglo XII, estamos en la Constantinopla del siglo XII de nuestra era, o sea, estamos, fíjense ustedes, la figura de la que les voy a hablar ahora pues es contemporáneo de Gundisalvo, del siglo XII, pues, ¿no? Pedro Abelardo, en fin, es decir, ya es una desproporción de tiempo total, pero en fin, este es el último testimonio que trae Safri al respecto. Es el bizantino Juan Tzetzes. Juan Tzetzes en sus famosas Quiliadas, bueno, famosas entre comillas, ¿no? Es una suerte de epistolario ficticio. Bueno, es muchas cosas realmente, porque las Quiliadas significa serie de 1000. Entonces, si son las Quiliadas, son varias series de 1000, ¿verdad? Imagínense ustedes la inmensidad de la obra de Tzetzes, pero bueno, Tzetzes en nuestros días no es muy visitado, por desgracia. De hecho, se lo suele tildar de bizantino en el mal sentido de la palabra, porque sí que era bizantino geográficamente, pero
pero bizantino porque tercia muchas citas en sus textos, en fin, yo personalmente los invitaría, por desgracia no está traducido Tzetzes, pero bueno, los invitaría, hay monografías muy interesantes en nuestra lengua sobre Tzetzes, en fin. Sí, me perdí, perdón. Bueno, el testimonio, bueno, en las Ilíadas de Tzetzes hay un epígrafe que Tzetzes pone bajo la, bueno, dice, de la inscripción que se encontraba en el portal de Platón. Y son unos versos muy breves, que de hecho suponen, en términos de la sentencia de la Academia, suponen un retorno a la interpretación de la sentencia del escoliasta Sópatros, del primer testimonio que vimos. Es curioso, el último testimonio supone un retorno a la ¿verdad? Bueno, y además porque con seguridad fue Sópatros la fuente de Tzetzes, porque Tzetzes conocía bien los discursos de Arístides. Pero bueno, los versos de Tzetzes son los siguientes, también se los voy a leer, luego los traducimos. Dice Tzetzes: Proton, protiron ton auto grapsas hiperge Platón, medeis agiometretos eisito muten estegen, toutestin adicos medeis pereisergesto tede isotes, garca y dicaion esti geometría. Es decir, en su portal Platón había hecho grabar esta inscripción: nadie entre bajo mi techo a menos que sea geómetra, lo cual quiere decir que nadie ha de comparecer aquí a menos que sea justo, pues es igualdad y justicia la geometría. Bueno, palabras más, palabras menos, vemos que Tzetzes viene a decir lo mismo que Sópatros, ¿verdad? Que la geometría es igualdad y justicia. Y esa es la razón por la que no puede entrar nadie aquí, si no es geómetra, porque no es justo, porque no tiene el alma bien proporcionada, digamos, ¿no? Bien, bueno, pues agotados los testimonios, entre comillas, porque ya digo que testimonios podemos ir, pero estoy tratando de ceñirme al tiempo y tampoco para no aburrirlos, ¿verdad? Agotados estos testimonios y luego de hacer una suerte de disquisición acerca del uso del vocablo agiométretos en la antigüedad, donde de hecho concluye que agiométretos era sinónimo, por ejemplo, de ateorético, el ayuno de teoría, ¿no? De amusos, el no tocado por las musas, es decir, el no cultivado, ¿verdad? El carente, diríamos, de cultura intrasomática, ¿verdad? De la cultura anime, de la cultura del alma. Bueno, después de todo esto, digo, Safri viene a concluir, ya hemos anticipado su conclusión, viene a concluir de un modo muy sencillo, que se non è vero event trovato, es decir, que si no es verdad, está bien hallado. Pero, bueno, ya habíamos anticipado la conclusión, pero el hecho de que el primer testimonio date del siglo IV de nuestra era, y el hecho de que los retores antiguos hayan imaginado para otras escuelas lemas de este tenor, de tenor propedéutico, como el que vimos el que menciona Juliano a propósito de Aristóteles, o el que vimos en Séneca a propósito de Epicuro, nos impide afirmar que se trate de una inscripción pues factual, más bien sería una inscripción puramente retórica. Eso es lo más seguro que podemos decir al respecto desde el punto de vista filológico. Bueno, entonces, pues, digamos, después de repasar, ¿verdad?, esquemática y someramente pues, los testimonios, cabría preguntarse, pues, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué decir? ¿Cómo dar cuenta más allá de los testimonios de lo que significa esta sentencia, ¿verdad? Pues digamos, hemos desgranado los testimonios y hemos visto que pues, nos dan una interpretación, en todo caso, pues, subjetiva de la sentencia, ¿no? Nadie puede entrar aquí si no es geómetra porque no tiene bien proporcionada el alma, ¿verdad? Si remite al conocimiento que el individuo debía tener acerca de la geometría. Y es aquí donde vamos a comenzar con el momento filosófico de la exposición. Les prometo que voy a tratar de ir lo más rápido posible para no agotar su paciencia. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es tratar de interpretar objetualmente lo que esta sentencia trata de sintetizar, lo que me parece a mí que trata de sintetizar. Y lo voy a hacer, bueno, pues fundándome naturalmente en ciertos pasajes de la obra de Platón, eso sin duda, pero no desde la perspectiva de Platón, sino sometiendo esos pasajes de la obra de Platón pues digamos, poniéndolos bajo la lente del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que en cierto modo, bueno, esto supone una puesta a prueba del propio
del propio sistema filosófico de Bueno, porque la verdad del sistema, pues la verdad de este sistema no es una verdad que esté tampoco dada ahí a eterno, ¿verdad? Es una verdad que requiere ser puesta a prueba apagógico históricamente, es decir, tiene que saber dar cuenta de los epígonos de la tradición clásica, y más clásico que Platón no lo hay, ¿verdad? Bien, bueno, la exégesis que voy a llevar a cabo ahora tiene una doble implicación. Por un lado, subrayar la filiación estrictamente platónica del materialismo filosófico, estrictamente, no simplemente como ornamento histórico. Claro, bueno, para hacer esto tendría que poner en paralelo ciertos pasajes de la obra de Gustavo Bueno con ciertos pasajes de la obra platónica que yo creo que se solapan y casi se pueden juxtaponer, pero no creo que me dé tiempo, la verdad. Si no me da tiempo lo voy a tener que dar, por supuesto, a lo mejor sale en el coloquio, no sé. Pero bueno, pero la otra implicación que tiene la exégesis que voy a llevar a cabo ahora es ofrecer, y aquí sí que puede haber también pues ciertos recelos hacia mi persona, una redefinición, y la redefinición tómenla ustedes entre comillas, una redefinición del materialismo filosófico en términos de lo que voy a llamar aquí una mayéutica a las categorías. Y ahora vamos a decir lo que es esto. No es un rótulo ornamental, quiere decir algo muy preciso, y es especialmente lo que voy a pasar a hacer ahora. Para ello, pues es un pretexto riquísimo, precisamente la sentencia de la Academia Platónica que acabamos de considerar en su dimensión, digamos, pues conceptualmente acotada, ¿verdad? ¿Qué es lo que la filología nos puede decir acerca de esto? Bueno, tenemos estos testimonios, en fin. Claro, digo que es un pretexto riquísimo esta sentencia, pero no considerada ya epistemológicamente, por decirlo así, sino, epistemológicamente, ¿qué sentido? Es decir, el conocimiento que de la geometría debía de tener el aprendiz de filósofo, ¿verdad? En todo caso, remite al conocimiento que un sujeto debía tener acerca de tal disciplina. Si no lo voy a interpretar en este sentido, sino en un sentido no seológico. Y digo noseología donde en realidad debería decir noetología, pero si digo noetología nos vamos a meter ya en un batiburrillo ininteligible. Entonces háganme esta concesión. Claro, que decir noseología tampoco es manco, ¿verdad? Porque noseología, bueno, la opción, es decir, el optar por noseología en vez de por epistemología, pues también es una cosa muy... esta distinción, decir así muy rápidamente que no es una cuestión de nombre, ¿verdad? No es que si nos gusta más uno que otro suena más bonito noseología, porque no suele ser utilizado tanto, sino que remite precisamente a lo que acabo de decir, ¿no? En epistemología tiene un componente subjetivo, ¿sí? Pues, qué sé yo, la teoría del conocimiento de Piaget, ¿verdad? O de Kant, en fin. Mientras que noseología sería una perspectiva que ya consideraría el operar de las ciencias mismas. Esa es la razón para decir noseológico en vez de epistemológico, no es una cuestión de nombre. Bien. Bueno, la tesis es, ya digamos entrando de lleno, que la sentencia de la Academia cifra el estatuto de segundo grado que le corresponde al saber filosófico en la República de las Ciencias, diríamos, entre comillas, ¿no? Entre las ciencias, pero no solo entre las ciencias, sino, digamos, entre saberes que son de primer grado, por ejemplo, el saber político, el saber químico, paleontológico, económico, histórico, en fin, son de primer grado esos saberes, porque es a partir de ellos, digamos, a partir de sus aporías, de sus contradicciones, de sus inconmensurabilidades, de sus intersecciones, que es a partir de estas contradicciones que toman lugar, que tienen lugar las ideas filosóficas, que son precisamente, digamos, el material trascendental de la filosofía, tal y como la entendemos aquí. Es decir, la filosofía, utilizando de hecho una expresión estrictamente platónica, en el Sofista aparece esta expresión, la filosofía se ocupa toneidon simploquén, es decir, acerca del entretejimiento entre las ideas.
Bueno, aclarar rápidamente que cuando he dicho que las ideas son el material trascendental de la filosofía, no estoy utilizando el vocablo trascendental en el sentido kantiano o en el sentido heideggeriano, sino lo estoy utilizando en el sentido de los trascendentalia de los escolásticos, qué sé yo, por ejemplo, de Alejandro de Ales, los comunísima de Felipe el Canciller, que eran propiedades que eran trascendentales porque rebasaban las categorías aristotélicas, ¿verdad? Sustancia, cantidad, cualidad, pasión, acción, en fin. Y rebasaban esas categorías, es decir, eran pospredicamentales, rebasaban las categorías porque Dios era, digamos, el primer analogado de esas propiedades trascendentales. ¿Cuáles eran esas propiedades trascendentales? Pues eran, por ejemplo, lo ente, lo uno, lo verdadero, lo bueno, lo bello, bueno, el pulcrum, algunos añaden sí, lo bello, ¿no? Pero bueno, de hecho se utilizaba un acrónimo en tiempos en la Edad Media para referirse a estos trascendentales, que luego lo convirtieron en un barbarismo de la lengua latina, el famoso Reubau. Reubau era el acrónimo cuyas siglas significaban precisamente res, ens, verum, bonum, aliquid, unum, ¿verdad? La R de res, la E de ens, la B de verum, en fin, y así. Y lo convirtieron en entonces ya para simplificar decían el Reubau. Claro, para que quede más claro esto del uso positivo del vocablo trascendental tal y como lo estoy empleando aquí. De hecho, claro, esta referencia a los trascendentales de los escolásticos pues quizás es una referencia pues muy lejana, en fin, pero, por ejemplo, el sentido tal y como lo estoy utilizando aquí aparece nada más y nada menos que en la Ley Quinta, artículo 51 de la Constitución Mexicana de 1836. Fíjense ustedes, se dice ahí en el artículo 51, toda pena, así como el delito, es precisamente personal del delincuente y nunca será trascendental a su familia, es decir, que no puede rebasar al delincuente que comete el delito. Y ese es el sentido en el que diríamos que si el delito es trascendental, quiere decir que sí pasa a los familiares, si yo mato a alguien, ¿verdad? Si mi delito es trascendental, pasa a mis hijos, es como el pecado, ¿verdad? Que el pecado es trascendental en ese sentido, porque tú sigues siendo pecador hasta eterno, ¿verdad? Es decir, en fin. Bueno, cuando decimos trascendentales, para que quede todavía más, porque esto sí tiene que quedar claro, cuando decimos trascendental en la nomenclatura del materialismo filosófico, quiere decirse, digamos, que es algo como que rebasa la inmanencia del entorno, es decir, bueno, ¿verdad? Tenemos un círculo, tenemos el contorno del círculo, el entorno es lo que está dentro del contorno, el entorno de ciertos saberes que llamamos de primer grado, o que llamamos también categorías. No voy a decir categorías, porque si digo categorías también nos vamos a meter en muchos problemas, pero por decirlo así muy rápidamente y de un modo muy simplificado, así, simplificándolo al máximo y de un modo muy grosero por mi parte, diríamos que categoría es el nombre ontológico de ciencia positiva. Ya digo que simplificando al máximo, tampoco se lo tomen ustedes esto al pie de la letra. Esto es nada más para no pasar sobre ascuas sobre este asunto, ¿no? Bien. Bien, por último, respecto a trascendental, pues, con trascendental, bueno, voy a utilizar ya por último, yo creo que con esto sí que se va a entender, una analogía que utiliza, una analogía muy bonita, que de hecho yo no la he visto, no se la suele citar mucho, una analogía que da bueno en el segundo volumen de la teoría categorial a propósito de las ideas filosóficas, para referirse a la trascendentalidad de las ideas filosóficas. Dice, bueno, algo así como que las ideas filosóficas rebasan las categorías, los saberes de primer grado, porque son como los dioses epicúreos. Es una cosa muy bonita, ¿eh? Dice porque si recuerdan ustedes, los dioses epicúreos habitaban una región que eran los metacosmia, ¿no? Los intermundia, eran los intermundos. Entonces, dice, bueno, las ideas, así como los dioses epicúreos, habitan en los intermundos categoriales. Los dioses epicúreos no estaban ni dentro ni fuera del mundo. Estaban en una región intermedia. Bueno, pues así la filosofía. Si suponemos que precisamente esos saberes de primer grado, esas ciencias positivas, no sé, la química o la termodinámica, la geometría, son las que constituyen el mundo, pues la filosofía anda, digamos, en los intersticios de esos distintos círculos, de esos distintos recintos categoriales.
Si no quedó claro, va a quedar claro a continuación, ¿no? Se los prometo, ¿eh? No, sí, seguro que va a quedar claro. El lugar de la obra platónica que vamos a considerar para el fin que persigo es de hecho bastante conocido. Yo creo que es casi tan conocido pues, como la alegoría de la caverna, como la metáfora de la doble línea, etc. Es el pasaje de, bueno, es Teeteto 149a a 151d, es un pasaje muy breve, que es el pasaje donde Sócrates le cuenta a Teodoro y a Teeteto su genealogía, ¿no? Le cuenta que, bueno, Teodoro y Teeteto son dos geómetras muy importantes. Se los suele relacionar, ¿no? Pues con el problema de los inconmensurables, con los que se iban a llamar los sólidos platónicos, ¿no? Todo el libro 10º de elementos de Euclides, Teodoro y Teeteto son los abuelos de Euclides, ¿no? Bueno, Sócrates les cuenta a estos dos geómetras su genealogía, ¿no? Resulta que, bueno, Sócrates es hijo de una, por parte de su padre, es hijo de un cantero, de un escultor llamado Sofronisco, pero por parte de su madre, bueno, es hijo de una partera, de una tocóloga, diríamos, ¿verdad? De una obstetra. Es hijo de una partera, y le explica a Teodoro y a Teeteto que lo que él hace tiene mucho que ver con lo que hacía su madre, ¿sí? Pero bueno, la analogía que establece Sócrates es que mientras que su madre, ¿verdad?, ayudaba a parir a las mujeres, él ayuda a parir a los varones, pero no los ayuda a parir en cuerpo, sino en alma. Si los ayuda a que salga el fruto que ellos llevan dentro, ¿verdad? De hecho, le dice al propio Teeteto, es que sientes ya los dolores de parto, ¿verdad? Sócrates establece esta analogía, dice que es un partero del alma. Aquí diríamos más bien que es un partero de las ideas, ya veremos por qué. Pero bueno, bueno, hay otra similitud que además que también destaca Sócrates a propósito de su labor y de la labor de las parteras. Resulta que dice Sócrates que las parteras tienen que ser estériles. Las parteras no pueden tener la virtud de poder parir un hijo, sino que para ser partera tenía que estar privada de la posibilidad de dar a luz. Y eso por decreto de Artemis, dice Sócrates, muy importante Artemis, porque después dice que el filósofo, así como la partera, también le está prohibido engendrar, pero por decreto de Apolo esta vez, ¿verdad? Apolo, que por cierto es hermano de Artemis. Por eso Platón aquí es muy sutilísimo, ¿no? Bueno, me parece que estas alusiones no son tampoco Platón, nada de lo que está en los escritos platónicos me parece a mí que se puede tomar a la ligera, ¿no? En fin, pero bueno, el dios obliga a Sócrates Apolo obliga a Sócrates a asistir a los hombres que llevan en sí el fruto, ¿verdad? Pero él mismo es estéril. El propio Sócrates dice, literalmente, no he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma, es decir, que él no puede producir nada sustantivo por sí mismo. Digamos que lo que hace pues, es tener trato con sabios, con especialistas, pues, por ejemplo, los geómetras, los maestros de cálculo, de que por cierto se habla en el Eutidemo, el pasaje del Eutidemo 290c, y dice, sí es 290c, dice literalmente Sócrates allí que esos especialistas entregan sus hallazgos a los dialécticos para que los dialécticos hagan lo propio con esos hallazgos. Pero son los geómetras y los maestros de cálculo los que le entregan los resultados, digamos, a Sócrates para que él haga lo propio con ellos, ¿verdad? Y bueno, a propósito de esto también nos podemos acordar, ya voy a referirme a varios lugares de la obra platónica, para que se vea que no nada más estoy interpretando ad hoc un solo pasaje. Nos podemos acordar aquí del recorrido que lleva a cabo Sócrates en la Apología, que nos cuenta, ¿verdad? Más famoso todavía que la alegoría de la caverna, ¿verdad? Cuando el famoso, el oráculo le dice, ¿verdad?, a Querefonte que Sócrates es el más sabio, en fin. Y dice Sócrates, para refutar el oráculo o para comprobarlo, va a visitar a los poetas, a los artesanos, a los políticos, y entonces, bueno, pues empieza a tener trato con ellos, y se da cuenta pues, de que aquello es lamentable. Pero en todo caso, Sócrates se acerca a especialistas, diríamos en nuestros días, ¿verdad? A individuos que poseen un saber más o menos firme, más o menos ceñido a un recinto, y él lo que hace pues, es escurrirse, ¿verdad? Como
es escurrirse entre los, sí, como dijimos antes, entre los intersticios de los distintos saberes, ¿verdad? Eso se ve, pues no sé, qué sé yo, el propio Eutidemo, en el Eutidemo se ve que Dionisiodoro pues es un erístico, y luego están Teodoro y Teteto, que son geómetras, y luego está Trasímaco, que es general. Trasímaco es general, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Sí. Trasímaco, que es general, y en todo caso remitiría ya al arte político, en fin, que se inmiscuye en todos los saberes, ¿no? Bueno, porque la verdad es que si no nos vamos a quedar aquí toda la noche, pero lo que propongo aquí es, es una interpretación objetiva de esta mayéutica que Sócrates, de la que nos habla Sócrates en el Teteto, o bueno, Platón, por boca de Sócrates, pero sin una interpretación objetiva y no subjetiva. ¿Y qué quiere decir esto? Pues considerar que no son ya los especialistas los que son parteados a través del alma, sino que son las propias categorías las que son parteadas por parte de la filosofía crítica. Sí, yo creo que esto, lo de la mayéutica, sí, la analogía de proporcionalidad que se establece entre la mayéutica, que como saben, bueno, mayéutica, mayéutique es el arte de partear, ¿verdad? Esta analogía constituye una analogía brillantísima para señalar el proceder de la filosofía crítica tal y como la entiende el materialismo filosófico. ¿Por qué razón? Porque, digamos, ¿cómo es que las ideas tienen lugar? Si hemos visto que es a través de las contradicciones entre los saberes de primer grado. Pues, por citar un ejemplo clarísimo, ¿no? La idea de revolución, por ejemplo. La idea de revolución aparece, bueno, conceptos de revolución hay en muchos lados, ¿no? Tenemos el concepto de revolución en geometría, que es el sólido de revolución, el cono, que es el triángulo que a partir del cateto, ¿verdad?, se toma como generatriz, y por la revolución del cateto se forma el triángulo. Ahí tenemos un concepto de revolución muy preciso y que no puede salir de ahí. Si lo sacas de ahí ya no tiene sentido. Luego tenemos revolución en astronomía, ¿verdad?, las revoluciones siderales de los astros. Revolución, pues en sociología, revolución científica, ¿verdad? Revolución en política, revolución bolchevique, revolución mexicana, francesa, en fin, ¿no? Y claro, que resulta que ninguno de esos conceptos puede reducir al otro, por ejemplo, el concepto de revolución en geometría no puede reducir al concepto de revolución en política, porque no tendría sentido, ¿verdad? Si sacas a cualquiera de esos dos conceptos de su recinto, ya no tiene sentido. Y sin embargo, se habla de revolución como una idea filosófica. ¿Por qué? Pues precisamente por la incompatibilidad de los distintos conceptos. Y cómo es que, digamos que esa idea pues no se forma espontáneamente, ¿verdad? Es precisamente el filósofo, pues, aparte de, bueno, sin hipostatizarlo, pero el filósofo, porque filósofos somos todos, pero el filósofo académico, diríamos, es el que señala esas aporías, y señalando esas aporías es como partea la idea, ¿verdad? La idea que totaliza los distintos conceptos, ¿sí? Las ideas tienen esa función, pues, totalizadora, ¿no? Bien. Bueno, nos quedan aquí por responder dos preguntas, y les prometo que las vamos a responder muy rápidamente. ¿Qué significa entonces esto de que bueno, qué tiene que ver esto con la sentencia de la academia? No entre nadie que no sea geómetra. ¿Qué tiene que ver esto que acabo de decir con la sentencia de la academia? Bueno, pues precisamente que la sentencia de la academia le niega sustantividad metafísica hipostática al saber filosófico, ¿verdad? ¿Por qué le exige al que entra a la academia que sepa geometría? Porque si no sabe geometría no hay nada de qué hablar, ¿verdad? Digamos, no hay nada sobre lo que filosofar, podemos decirlo así, ¿verdad? Si la filosofía ha de contar con saberes en los cuales pueda operar esa mayéutica de la que hemos hablado. Y un ejemplo histórico muy claro, pues, por ejemplo, si la aporía de las diagonales que no conmensuran el cuadrado, bueno, los lados del cuadrado, no podría, ¿qué significa inconmensurabilidad, verdad? Que no hay ningún número racional que dé razón geométrica tanto de los lados del cuadrado como de las diagonales que están a partir de los vértices, ¿no? Si son todos números irracionales con un montón de decimales.
digamos, sin esa aporía, ¿verdad? Porque los pitagóricos se asombraban de esto. Sin esa aporía, Platón no hubiera podido partear, por ejemplo, de la geometría la idea de Simploqué. La idea de Simploqué misma, que es tan importante, ¿verdad? El portal nuestro se llama Simploqué. La idea de Simploqué, que supone pues, una refutación sin vuelta de hoja del monismo pitagórico. Sí, porque los pitagóricos pretendían reducirlo todo a números racionales, precisamente. Bueno, otro ejemplo de esto, ¿verdad? Ya casi el último. Otro ejemplo histórico, el tratado que nos legó un matemático del siglo II, Teón de Esmirna, que se titulaba literalmente Acerca de las matemáticas empleadas para la lectura de Platón, ¿no? Es decir, que era necesario saber matemáticas para leer a Platón, porque si no, no se entendía nada. De hecho, ese tratado empieza diciendo que dichoso aquel que se haya besado en la geometría, la música, la astronomía, la aritmética, al abordar los escritos de Platón. Sí, sencillamente que era necesario saber matemáticas para leer a Platón. No lo puede, imagínate el Menón, cómo lo lees sin saber geometría, ¿no? En fin. ¿Y por qué digamos, por qué la geometría? ¿Sí? ¿Por qué exhorta la sentencia de la Academia, aunque no sea un factum histórico, pero en su significado, por qué exhorta a saber geometría? ¿Por qué no, por ejemplo, qué sé yo, pues, por qué no entra nadie sin saber qué política? No sé, ¿verdad? Pues porque la geometría era la única ciencia propiamente dicha en la antigüedad. Si a partir, por ejemplo, del teorema de Tales, ¿verdad? Sí, es decir, el descubrimiento de que es un saber tan firme, tan inconfuso, ¿verdad? De que todo triángulo escrito en una circunferencia que tenga como radio alguno de los catetos es un triángulo rectángulo, eso no lo puedes derrumbar, ¿verdad? Es un saber firme, sobre ahí sí que te puedes apoyar y a partir de ahí hacer lo que quieras. Porque la geometría era la única categoría propiamente dicha no, porque hay categorías que no son científicas, pero la única ciencia positiva propiamente dicha en la antigüedad. Es por eso que la sentencia exhorta a saber geometría. Y por eso también la filosofía se constituye analógicamente tomando como referencia a la geometría, ¿sí? No por nada en el Filebo Platón dice que la musa filosófica se vale de una cierta geometría, ¿sí? Dice, literalmente en griego dice filosofía en geometrías. O sea que esto de la geometría de las ideas no se lo sacó Gustavo Bueno de la manga, ¿eh? Eso es una expresión que está en Platón literalmente en griego, ¿eh? Y por eso después también Aristóteles va a decir que en las discusiones dialécticas, en las dialécticas sínodos, los sínodos dialécticos, ¿verdad? La idea de hecho dialéctica y sínodos, y va a pasar después curiosamente a los concilios de Éfeso, de Nicea. La discusión dialéctica iba por antonomasia iba a ser la de los concilios entre los obispos, en fin. Pero dice Aristóteles que en las discusiones dialécticas se opera cataper ton geometren geométricos, ¿sí? Justamente como el geómetra geometriza, no igual, dice análogamente, ¿sí? Es como cuando Spinoza dice que las pasiones se pueden reducir a pauta, línea y número, ¿verdad? Es lo mismo, la misma metáfora, la misma analogía de proporcionalidad, porque también Spinoza tenía a la vista la geometría. Bueno, sí, vamos a terminar aquí porque si no aquí nos vamos a pasar 20 horas. Pero bueno, este es el sentido, me parece a mí, de la sentencia, pues en la que se encuentra Platón en una nuez, de ahí el título. Y bueno, pues ya ahora hablamos de lo que quieran, si quedó alguna cosa pues, sin aclarar, en fin. Ya. Muchas gracias. Bueno, pues contamos con tiempo suficiente para comentarios, preguntas y todo lo demás. ¿Quién? Pues yo quisiera comentar algo a razón de esto, y porque recientemente fui examinado por el doctor Robledo, pero antes de comentar, pues comentar lo siguiente, que pues sumamente esclarecedora la presentación de Jorge. No quiero utilizar me gustó muchísimo, ¿verdad? Porque eso no importa. Aquí la situación es la siguiente, que el proceder de Jorge nos ha permitido ver lo difícil que pudiera parecer bueno, no estoy diciendo que sea fácil, pero lo difícil que pudiera parecer el encontrar a Platón, a Gustavo Bueno, o un sistema con el materialismo filosófico vinculado con algo que parecería tan distante, ¿no? Que son los diálogos platónicos. Pero una vez que hemos ejercitado el sistema a la hora de tratar de reconstruir a Platón,
pues se ve que ahí está, ¿verdad? Se ve que ahí está el mismo método platónico y pues lo que nos ha dicho Jorge de tratar de reconstruir o de darle un sentido objetual a esta frase que pudiera tener en otros casos pues n cantidad de interpretaciones. Y quiero decir lo siguiente, creo que esto se acerca muy bien o que pudiera plantearse no solamente con Platón, sino también, por ejemplo, en la historia de la filosofía de Russell, pues él menciona pues así para decirlo rapidísimo, que el terreno que le pertenece a la filosofía es aquel que no le pertenece a la religión, que no está abarcado ni por la religión ni por la ciencia. Entonces que hay un terreno intermedio en el cual, pues, de eso se aboca la filosofía. ¿Y qué nos está diciendo la exposición de Jorge? Pues de que no es así, sino que dentro hay categorías religiosas, hay categorías, él lo acaba de decir, no hay categorías, no todas las categorías son científicas, hay categorías religiosas, hay categorías científicas, pero también políticas o propias de los herreros, ¿no? De los Sí, tecnológicas, eso es. Y esto nos evitaría a nosotros, por ejemplo, caer en monismos como el que ya ha mencionado Jorge, que es el de el monismo pitagórico, no, de los números. Es decir, bueno, en nuestros días también, ¿verdad? A eso iba. Hay matemáticos pitagóricos en nuestros días, es una cosa inverosímil, ¿eh? Sí, que reducirían todo, absolutamente todo, a caracteres numéricos. Todo se puede reducir a números. Sí, ¿Creen que todo se puede reducir a números? Es el peligro, y eso Sócrates lo apunta muy bien, por cierto. Lo apunta muy bien cuando va a visitar a los artesanos, dice, ellos sabían muchas cosas que yo no sabía, pero resulta que porque eran muy buenos en su arte, creían que podían hablar de lo divino y lo humano desde su saber. Dice, no, es que su saber se agotaba ahí donde digamos, el carpintero, ¿verdad? El saber del carpintero se agota en el taller y se acabó. Pero cuando sale, si quisiera hacer, ¿verdad? Abordar la idea de universo desde la carpintería, ¿verdad? Pues lo mismo, tratar de abordarla desde las matemáticas, pero mucha gente cree, ¿verdad? Que con las explicaciones de los matemáticos pitagóricos de nuestros días. Los científicos, la filosofía espontánea de los científicos. Exactamente, sí, que segregan, ¿verdad? Filosofemas espontáneos y que pues, sencillamente se hacen bolas. En fin, pero lo decía por la razón de que, porque esto del monismo pitagórico también puede parecer que está muy distante, ¿no? Es que está en nuestros días, pero bueno, en fin. Gracias, Gabriel, por la... Además, el asunto que es muy vigente en la actualidad, ¿no? Que defienden muchos matemáticos, de todo está compuesto por números, ¿no? Sí. Yo tenía pues un amigo que era doctor en matemáticas que decía precisamente esto, toda la realidad está compuesta por números, ¿no? Y todo se puede explicar a partir de los números. No, es químico, que todo es química. Todo es química. Entonces yo a este amigo mío doctor en matemáticas, pues que sabrá mucho matemáticas, pero no el otro, le decía, bueno, pues entonces explícame la caída del Imperio Romano con números. Y claro, evidentemente no sabía. Pues ¿por qué? Pues porque ahí la caída del Imperio Romano no se explica con las matemáticas, se explica con la historia. Y esas categorías pues son distintas y son incompatibles entre sí, ¿no? O le decía yo también, pues que estábamos viendo la televisión, digo, explícame el conflicto entre blancos y negros en Estados Unidos con las matemáticas. Pues no se puede, porque es una cuestión pues, política, sociológica, de derecho, etc., ¿no? Y es totalmente al margen. Eso. O mencionar lo otro que las arrojo así para ejemplificar un asunto un poco más que pudiera parecer más vulgar, ¿verdad? Pero no, está a la orden del día. Y tal vez por eso pudiera parecer vulgar o no, pero que tiene la máxima seriedad. Es cuando dicen, toda empresa, todo en negocios es vender. Todo en negocios es vender. Pues también sería una suerte también puede ser comprar, también es administrar, también es cortar, también es archivar, también es clasificar. Es que ya cuando utilizas la idea de todo ya te metes en muchos problemas, ¿ves? Como cuando te dicen, le pongo su torta con todo, no, pues no, ¿cómo va a ser con todo? No, sí, no, es que parece mentira, pero es que pueden... A mí lo que me te felicito, espléndida la profesión magistral en realidad, tu conferencia magistral, te felicito. Gracias. Y lo que recordé es la analogía que hace Gustavo Bueno con el Laoconte, que precisamente el Laoconte está en el logo de nuestra cátedra. Entonces Laoconte él utiliza cuando tiene ese debate famosísimo de Bueno discusiones de Bueno y con Bautista Fuentes, que lo vimos en clase, cuando hablan sobre qué es la filosofía, y entonces Fuentes hace una exposición muy potente, ¿verdad? Y entonces le responde, dice, me siento como si a Laoconte le hubieras quitado las serpientes. Es decir, has hecho una exposición de mí, quitándome aquello contra lo cual aquello que estoy criticando. Entonces,
bueno lo que dice es que con el Laoconte se puede explicar lo que es la dialéctica, es decir, que solamente entiendes una posición cuando sabes contra qué está enderezada, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ¿se acuerdan, no? Pero, ¿verdad? Que dice, a mí me quitaste las serpientes, entonces si tú le quitas las serpientes al Laoconte, su figura es ridícula. No, dice, ¿qué le pasa? Parece que tiene epilepsia, ¿verdad? Entonces solo cuando tiene las serpientes, entonces entiendes que el Laoconte está tratando de quitárselo, ¿verdad? Pero, ahí bueno lo utiliza para explicar la dialéctica, pero en realidad, si ponemos a Laoconte con las serpientes, será una manera de entender también lo que es la filosofía en el sentido que acabas de explicar, como una guerra, es decir, y como una polémica. Sí. Porque luego, por ejemplo, ocurre cuando, por ejemplo, en el diplomado los diplomados que hemos dado, cuando destruimos mitos. Entonces, todo un módulo hemos estado destruyendo mitos, el mito de la cultura, el mito de la democracia, el mito de la libertad y el mito de la felicidad. Y entonces, es una cuestión polémica, es estarte peleando con serpientes, ¿verdad? Y entonces por eso la filosofía es una disciplina, polémica, sí. Porque reacciona el público, digámoslo así, el estudiante reacciona porque le estás destruyendo precisamente mitos, ¿verdad? Respecto a los cuales pareciera que hay unanimidad total, ¿verdad? Y tú lo que haces es destruir, es decir, la idea del Laoconte con las serpientes es pelearse, ¿no? No había pensado en ese aspecto del Laoconte, pero sí, efectivamente sí, se puede contemplar así, sí, eso es verdad. Yo quisiera hacer un comentario, igual que todos mis demás colegas, felicitarte muchísimo por la exposición, por el tema. Ya escoger el tema ya es un buen principio, es un gran tema. Y después, pues todo tu conocimiento que tienes y que nos has presentado aquí, a mí me parece muy importante. Y por supuesto comenzaste tú con una petición de regresar a las fuentes, cosa que por supuesto en la escuela alemana es básico. Comenzaste hablando de Wilamowitz, que es uno de los grandes helenistas del siglo XIX, además que hizo un pésimo comentario Wilamowitz sobre Nietzsche. Claro, Wilamowitz es conocido sobre todo por la polémica sobre el origen de la tragedia, ¿no? Lamentablemente los libros que sí conoces de Wilamowitz, no, como tú lo dices, no son muy conocidos, pero aquí lo que quiero comentar, es primero reconocer tu trabajo, que me parece muy bueno, y en segundo lugar hacer una indicación, nada más que eso, sobre el griego. Igual que muchos otros comentaristas, tomas el texto a partir del idioma griego y de allí lo explicas todo en español, en latín, siríaco parece que no, pero lo explicas en otros idiomas y todo muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, Nietzsche, hablando de Wilamowitz y Nietzsche pretende una arqueología del saber. Y esa arqueología del saber puede tener Vamos a la pretende más bien Foucault, ¿no? Nietzsche, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ya sé que Foucault pero es uno, pero sí. Bueno, es un nietzscheano, claro. El punto aquí es que hiciste que me acordara muchísimo de un diccionario que solamente lo he visto una vez. Seguramente Quesada lo tiene, porque Quesada tiene todo lo que es imposible de encontrar. Un diccionario de etimologías griegas, en griego. Ese diccionario a mí me sorprendió muchísimo porque las etimologías, pues yo las hacía a partir del francés, del alemán, del español, del italiano, hacia el griego. Y ya cuando uno llegaba al griego, ya uno llegaba al límite, ¿no? Ese diccionario a mí me llamó muchísimo la atención porque era una etimología de las palabras griegas en griego. Y yo creo que... ¿Lo conoces, Quesada? ¿El diccionario? Bueno, pero... Ay, bueno, sí, ya sabía que Quesada tenía ese ovario. Bueno, espérame tantito, porque lo que quiero decir para no perdernos con esto es que yo